Buenas tardes con todas y todas. Bienvenidas y bienvenidos esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida al quinto encuentro de investigación de investigadores e investigadoras en adicciones 2020. Este año hemos decidido darle un nombre de acuerdo al contexto y lo hemos denominado Reflexiones sobre las adicciones en el contexto de la COVID-19, organizado por el Grupo de Investigación de Psicología de las Adicciones y Comportamientos de Riesgo como parte de las actividades anuales. Quería comentarles que, incluyendo todos los temas que sabemos ya nosotros dentro de la coyuntura, hemos mantenido este quinto encuentro de manera virtual como lo estamos llevando a cabo en este momento. Mi nombre es Cecilia Chao, soy jefa del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora del Grupo de Investigación Psicología de las Adicciones y Comportamiento de Riesgo, y voy a tener el gusto de moderar en este primer día del evento. Antes de comenzar, quisiera solicitarles que durante todo el evento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Asimismo, al final de la presentación habrá una ronda de preguntas, por ello la sección del chat se encuentra habilitada para dejarnos sus preguntas y comentarios. Además, queremos comunicarles que dada la modalidad virtual en este evento, este año no se entregarán constancias y esperamos su comprensión. En este primer día nos acompañan el doctor Fernando Salazar, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el licenciado Eduardo Cruz y la licenciada Viviana Maldonado, quienes presentarán una investigación coordinada con CEDRO. Le damos la más cordial bienvenida. Voy a presentar a nuestros invitados. El doctor Salazar tiene una formación reciente como entrenador maestro certificado en los cursos de currículum universal de prevención, tanto a nivel de coordinadores como para la implementación. Último curso fue llevado a cabo en Sri Lanka en noviembre del 17. Asimismo, en sus actividades académicas más recientes, ha realizado la revisión y adaptación del currículum de prevención UPC para Latinoamérica. Adaptación del UPC al sistema universitario en la relación a la CICAT. Implementación del Diplomado en Formación para la Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigador principal del Demonstration and Evaluation of the UPC Serious Studies en Perú 2017-2021. Ha desarrollado un sistema de monitoreo y evaluación del programa Lions Quest en Argentina, Buenos Aires, marzo del 17. Por otro lado, es miembro activo del Grupo Asesor de Expertos de Prevención y del Plan Colombo. Es miembro fundador del Consejo Directivo del Consorcio Internacional de Universidades para la Reducción de la Demanda de Drogas en funciones de 2017 al 2021. Miembro del Comité Técnico Asesor de Lions Club International Foundation. Voy a presentar también al licenciado Eduardo Cruz. Eduardo es psicólogo por la Universidad Católica y tiene estudios de maestría y doctorado en salud pública en la Universidad Villarreal. Especialista investigador en alcohol y otras drogas psicoactivas en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha sido investigador de la Comisión para el Desarrollo de Vidas sin Drogas de Vida, el Observatorio Peruano de Drogas, el Observatorio del Delito y Criminalidad de la PNP, CEDRO, entre otras organizaciones. Bienvenido, Eduardo. La licenciada Viviana Maldonado, que nos acompaña esta tarde, ella es licenciada en Estadística, egresada en posgrado en Salud Pública con mención en Epidemiología, consultora en temas relacionados en Ciencias de la Salud y Proyectos Sociales. Viviana trabajó en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida y el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO, formando parte de equipos de investigadores y de investigaciones cuantitativas y cualitativas, además monitoreo y evaluación de programas presupuestales. También es miembro de equipos técnicos con agentes cooperantes, tales como la Cooperación Técnica Belga, del Proyecto de Cooperación de la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones.
apoyo a la comunidad andina de áreas, en el área de drogas sintéticas también, Drosican, apoyo presupuestario en el convenio de Unión Europea, entre otros. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que se animen a participar en nuestro quinto encuentro que mantenemos año a año como parte de las actividades del grupo de investigación. Cada uno de nuestros ponentes tendrá 35 minutos para realizar su presentación. Cuando falten 5 minutos les estaré indicando verbalmente el tiempo que les queda. Asimismo, les indicaré cuando el tiempo ha concluido. Luego de la presentación, todos los ponentes pasaremos a la ronda de preguntas y este será nuestro modo de trabajar. Para los que recién ingresan, vamos a mantener las cámaras y micrófonos apagados. Estimado doctor Salazar, le doy la palabra para que usted pueda iniciar su ponencia Prevención escolar en uso de sustancias psicoactivas en situación de pandemia, formación de coordinadores e implementadores. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido a nuestro encuentro. Te decía muchas gracias, Cecilia. Ahora ya estoy conectado. Bueno, en primer lugar, muchas felicitaciones por este encuentro de investigadores. Ya son varios años que estás haciendo esta labor tan importante y es la primera vez que en los últimos 3 años, con todo gusto, he dado mi tiempo para estar en esta reunión que he querido estar hace tiempo. No pude estar en las anteriores por otras obligaciones. ¿Okay? Gracias, doctor. Sí. Bueno, voy a ponerme el tiempo y permítanme compartir la pantalla de la presentación que voy a hacer hoy día. Y mientras se va cargando esto, va mi saludo para los otros ponentes, amigos todos de largas jornadas, así que espero poder compartir con ustedes y con los participantes algunas ideas. El tema que voy a abordar es prevención escolar de uso de sustancias psicoactivas en situación de pandemia, para situarlo en el contexto de este quinto encuentro de investigadores e investigadoras, reflexiones sobre las adicciones en el COVID-19. Y al final voy a hacer una pequeña reflexión sobre la formación de coordinadores e implementadores de prevención. Bueno, antes de iniciar, esta presentación se basa en las experiencias y aprendizajes logrados en el programa Proyecto de Demostración para aplicar los principios y prácticas del Currículo Universal de Prevención UPC en las escuelas del Perú, que es posible gracias a la asistencia federal del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y el programa de asesoramiento sobre drogas del Plan Colombo, plan que es apoyado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de aplicación de la ley INL y de la Fundación de Internación de Clubes de Leones y sus socios, quienes siguiendo su espíritu de servicio han puesto a disposición del proyecto peruano el programa Conexión Familiar de Lions Quest para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 y contribuir al desarrollo social y emocional de nuestros niños, adolescentes, sus familias y la labor docente de los maestros peruanos. ¿Okay? Entonces, primero mi agradecimiento a los donantes que hicieron posible que yo esté presente aquí compartiendo algo que espero sea novedoso. Lo primero que quiero tratar de nuevamente compartir es la definición de prevención. La definición de prevención usualmente es evitar el uso de sustancias o dilatar el inicio o postergar el inicio de uso de sustancias durante mucho tiempo o el mayor tiempo posible. Sin embargo, la definición de la prevención es la aplicación de la ciencia de la prevención para abordar la salud y seguridad de los individuos mediante la mejora de la socialización y procesos de socialización que mejoren la autorrealización y participación en la sociedad. O sea, tiene que ver con los derechos humanos, la justicia social y todo lo que está alrededor de lo que es el desarrollo social. Entonces, no es una lucha contra las drogas, no es una interrupción en aspectos culturales de muchas zonas, sino es buscar el desarrollo social.
¿ok? Bajo los parámetros que una sociedad establece. Y dentro de esta definición dice, y la mejora de la socialización, que es otro concepto que me gustaría compartir, que dice, la socialización es un proceso de transferencia de actitudes, normas, creencias, conductas y respuestas aceptables a estímulos de manera aceptable. Esto quiere decir que es todo lo que pactamos como colectivo para seguir comportándonos como un colectivo y desarrollarnos como un colectivo, que es lo que yo pienso que ustedes deberían hacer respecto, por ejemplo, al uso de sustancias, y es válido respecto a lo que todos ustedes piensan respecto a mí y al uso de sustancias de parte mía, que va por el lado de las creencias normativas. Y esta es una idea que espero desarrollar al final de la presentación, porque parece ser que va a ser el principio activo de lo que necesitamos hacer en los próximos años o y cuanto más pronto posible, porque si vemos bien esta definición de socialización y en medio de la pandemia vemos que nos ha fallado, justamente es esto. No han habido actitudes, no han habido normas, no han habido creencias, ni conductas, ni respuestas aceptables durante el COVID. Pero eso se ha transferido de una forma muy grande cuando creo que más del 95% de la población peruana al inicio de la pandemia realmente respondió de forma adecuada. Sin embargo, cuando las condiciones económicas empezaron a ajustar las condiciones de vida de las personas, especialmente su alimentación y la necesidad de salir a buscar los alimentos día a día, hizo que todo este proceso de socialización se rompa, y si lo vemos en un sistema macro, no estamos en una sociedad equitativa, justa ni inclusiva. Entonces vamos a tener que trabajar desde todos los ángulos con esto, incluyendo el ángulo que da la prevención. Bueno, con estos principios o estos conceptos que tenemos, simplemente voy a decir cuáles son los componentes de la prevención basada en la escuela. Primero, cuando en el ideario general se habla de un programa escolar de prevención, y están acá mis compañeros de vida, es lo que, igual que ellos compartí hace un tiempo, en el ideario general está que es ir a dar unas sesiones estructuradas bajo una teoría dada o bajo alguna evidencia científica dada en los colegios, fundamentalmente en las horas de tutoría. Y esa es la creencia casi universal de lo que es un programa de prevención escolar. Sin embargo, lo que la evidencia científica nos dice es que estos currículos de prevención, currículos escolares de prevención, esas sesiones, no tienen la eficacia que deberían tener. Y allí es donde acudimos a lo que nos informa los estándares internacionales de calidad, que nos dicen que estos no van a ser tan eficaces en la ausencia de las políticas escolares, del clima escolar positivo y de la gestión del aula, que son las técnicas de educación interactiva, y en el caso peruano, por requisito del Currículo Nacional de Educación, el desarrollo de la persona, de la ciudadanía y la cívica, que nos faltó en el COVID, ¿ok? Entonces, la prevención escolar tiene varios componentes, que no es solamente ir a dar información. ¿Okay? A esto, estos 5 componentes, ya en la experiencia del proyecto, nosotros hemos incrementado en base al Currículo Universal de Prevención los componentes de gestión de la prevención, que son tener equipos de liderazgo y acción para la prevención que hacen posible crear el escenario idóneo para hacer prevención en las escuelas. Y luego tener los equipos de monitoreo, evaluación y asistencia técnica que nos permiten el aseguramiento de la calidad de la intervención a través del monitoreo y la asistencia técnica, y a través de las evaluaciones periódicas nos permite ver si estamos yendo en la dirección correcta hacia el logro de los resultados. Es decir, la prevención escolar pasa por aspectos centrales, que es, por decirles, en los principios que actúan, por decirles, en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, que bien sabemos son las que previenen las conductas de riesgo, que incluyen el uso de sustancias psicoactivas. Y también tienen
efectos sobre el rendimiento académico, y etc. En esta presentación no voy a desarrollar el vínculo estrecho que hay entre educación y prevención, porque el tema es otro. Lo voy a mencionar posteriormente. Entonces, ¿cómo es un programa escolar de prevención de uso de sustancias psicoactivas? Y le voy a mostrar un modelo de prevención escolar basado en lo que hemos ido trabajando en el proyecto de demostración. Voy a leerles la carátula de Programa Escolar de Prevención de Uso de Sustancias Psicoactivas, estudio de demostración del Currículo Universal de Prevención. Los investigadores locales, el investigador principal es el que habla, investigadora asociada y jefe de implementación, la psicóloga magíster Azucena Ábalos, que es conocida por ustedes. ¿En qué consiste este programa escolar de prevención? Consiste en utilizar el Currículo Universal de Prevención, que es una forma manualizada y estructurada de transferir los conocimientos que se derivan de los estándares internacionales de calidad y del análisis de toda la investigación de los últimos 35, 37 años que indican qué funciona y qué no funciona en prevención. Eso se ha manualizado en forma de cursos que permiten la formación de 2 niveles de profesionales que trabajan en prevención. Unos son los coordinadores de prevención y otros son los implementadores de prevención. Los coordinadores de prevención, por ejemplo, son nuestros compañeros de DEVIDA, de los que trabajan en la gerencia de prevención, en la DAT, para identificarlos rápidamente, y son nuestros compañeros y compañeras del Ministerio de Educación que trabajan en las direcciones de gestión pedagógica, en las áreas de convivencia, en DPCC, Desarrollo Personas, Ciudadanía y Cívica, y en realidad casi todas las áreas de lo que es educación, porque prevención escolar es más educación que cualquier otra cosa. ¿Ok? Y luego los implementadores tienen una ruta de entrenamiento muy parecida en contenidos a la de los coordinadores, pero su labor es implementar de manera efectiva la prevención escolar en las escuelas. Esto es el propósito del proyecto, capacitarlos y ver si realmente se transfieren los contenidos del Currículo Universal de Prevención a los coordinadores y a los implementadores, y luego ver el efecto de ese entrenamiento mediante la implementación efectiva de los programas en las escuelas y medido a través de encuestas que ven los cambios de conducta en relación al uso de sustancias en los escolares, así como los mediadores del uso de sustancias. Entonces es una investigación interesante que está basada en un ensayo randomizado comunitario, un RCT, que se lleva a cabo en escuelas con un sistema de muestreo por pares de colegios y hay varios ciegos en el estudio que hace que los resultados que estemos mostrando realmente sean los que corresponden a lo que han respondido los chicos. ¿Aló? Disculpen, se me fue la pantalla. Cecilia, ¿me puedes decir si me están escuchando y viendo? Sí, te estamos escuchando y viendo. Sí, se ha quedado justamente, pero en la primera parte. Sí, sí, estoy en la primera. Yeah, okay, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se ve al final de casi 2 años de experiencia, más este tercer año con COVID, el modelo lógico, el diagrama de presentación del proyecto, que es ahora muy simple para mostrarlo? Todo el proyecto empieza con la capacitación en el Currículo Universal de Prevención, que nos permiten establecer las condiciones para la prevención y vínculo con el Currículo Nacional de Educación, que está basado en la acción del equipo de liderazgo y acción para la prevención, que se forma luego de un entrenamiento inicial en el Currículo Universal de Prevención. Esto, todo lo que me voy a referir es a los implementadores de prevención, dado que nos ha tocado y todos hemos vivido hasta hace una semana la vorágine política que
ha vivido el Perú en estos últimos 3 años, en los cuales ya no me acuerdo si hemos tenido 4 o 5 presidentes, presidentes por horas, presidentes por días, y ahora va a ser por meses, etcétera, con el consiguiente cambio en la estructura administrativa y de gobierno, con cambios de ministros y cambios de sus equipos, y eso afectó fuertemente también a nuestros compañeros de vida en su trabajo cotidiano, e igualmente a los de educación, que hicieron que el grupo de coordinadores no culmine la preparación que estaba prevista con ellos, aunque está prevista que la culminemos este año 2021. Y esto lo pudimos hacer en las escuelas que son bastante más estables. Entonces, iniciado el entrenamiento del currículo universal de prevención, una de las primeras acciones es formar los equipos de liderazgo y acción para la prevención. Y luego de que ello está formado, hay más capacitaciones en medio, solamente le estoy mostrando los resultados. Este equipo hace un plan de intervención en la escuela. Escuela por escuela tiene un plan de intervención que no es de casualidad, son similares de escuela a escuela, porque es bastante estructurada la forma en la cual abordamos la prevención. Luego de cada una de las etapas, ya sea política, clima escolar o currículo escolar, cada una de los componentes del programa de prevención tiene una fase de pilotaje de la intervención para darles asistencia técnica y retroalimentación. Este tiene el propósito del aseguramiento de la calidad del programa para preservando la fidelidad al diseño de la intervención y adaptándola a las condiciones de cada una de las escuelas. Que esa es una de las recomendaciones centrales que se debe hacer en toda intervención preventiva. A partir de ello, esto que se hizo con todos los componentes, uno por uno en el año 2018 y a principios del 2019, luego en lo que quedó del 2019 se desarrolló el modelo de implementación, asistencia técnica y retroalimentación. O sea, todos los componentes juntos, trabajando al unísono, y eso nos ha permitido luego ya ver la secuencia en la cual implementamos. Primero, políticas de prevención articuladas con el plan educativo institucional y el reglamento interno, el clima escolar positivo, que tiene que ver con convivencia escolar, y el currículo de prevención escolar, que tiene que ver con tutoría y el plan curricular institucional, y el proyecto de aprendizaje a través del servicio con desarrollo de personas, ciudadanía y cívica, que tiene que ver también con el plan curricular institucional, y como eje transversal las técnicas de educación interactiva. ¿Okay? Entonces, esto se lo estoy contando después de 2 años y medio de trabajo, más este año de COVID. Esta es la forma en la cual estábamos trabajando en el pre-COVID, con todas las cosas que realmente permiten que las personas vayan trabajando de forma adecuada y capacitándose de forma adecuada, generando comunidades de aprendizaje. Esto es el establecimiento de los equipos de liderazgo de acción para la prevención, que tienen que ver con los actores internos del colegio y los actores externos. Y vale la pena decir aquí que los actores externos también alinearon bastante de sus acciones a partir del trabajo de los equipos de liderazgo. Por ejemplo, la policía llegaba a dar charlas con un video que es conocido por una buena parte de nosotros, que era un video que tenía un contenido muy informativo, pero nada preventivo. Los equipos de prevención permeabilizaron a los policías que llegaban a sus colegios y lograron hacer que cambien el video y entren con otras acciones que sean más acordes al programa. Otros que tuvieron una acción importante fueron también el Serenazgo, que permitió la implementación de las brigadas de protección de los padres de familia, las VAPES, centros de salud comunitarios que se alinearon para recibir casos que pudieran surgir, en fin. Esto es lo que permitió establecer el programa de prevención. Esta es una imagen de la planificación de la intervención, ¿no? Que aquí ya estoy mostrando lo que ocurrió ocurrió el 2020,
en el cual todo el trabajo de los equipos de liderazgo y acción para la prevención ya empezaron a trabajar de forma virtual. Ya encontré por qué se me va la pantalla. Cuando entra alguien a que le admitan el ingreso a la reunión, me saca de la pantalla. Así que, por favor, esténse atentos a los que van entrando recién. ¿Ya? Bueno, luego de ello, esto es lo mismo que les he mostrado, que ya hemos logrado alinear los componentes del programa de prevención a lo que es el Currículo Nacional de Educación, y acá tenemos experiencias de todo calibre. Mientras a nivel central lo ven como una cosa difícil, a nivel operativo, los directores de colegio, los equipos que han trabajado, lo aceptan muy bien y saben que funciona adecuadamente dentro de sus horarios, etcétera. No superpone nada. Y es grato comentarles que alguna de las regiones de educación ya lo está incorporando como parte de su trabajo cotidiano. O sea, es más aceptado con los que han estado en contacto con el proyecto a los que lo reciben teóricamente. Eso es importante entenderlo con lo que voy a hablar al final. Esto es reiterativo de la articulación del programa de prevención con el Currículo Nacional de Educación, que tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto. Esto es algo que nos han preguntado bastante, un curso que hemos estado llevando en estos días, justamente de formación de entrenadores para la implementación de programas escolares. Y la única observación que tenía quienes me preguntaban ella era que sí, hay que trabajar en la sostenibilidad, pero hay que ver pues qué se sostiene, ¿no? La sostenibilidad se ha trabajado bastante en el Perú a través de la incorporación del currículo de prevención escolar, que son las sesiones las sesiones que se dan en las horas de tutoría. Pero eso se superpone con algunas, se superpone con el trabajo docente y a la vez no permite, no permite un buen manejo de todos los componentes del programa, y los profesores empiezan a ser reactivos a ese tipo de intervención, que la ven como una intervención externa. ¿Okay? Bueno, y ahora, todo eso que hasta febrero de este año, principios del año escolar del 2020, iba viento en popa con los lemas que fueron acuñados por los profesores. Por ejemplo, el lema de los profesores cajamarquinos es desde Cajamarca para el mundo. Desde Cajamarca para el mundo, es una forma de decir que lo que ellos están aprendiendo lo van a compartir para el mundo, y efectivamente eso está ocurriendo en estos momentos. El año 2018, al mostrar los resultados iniciales, en los cuales se veía una direccionalidad contraria a la que cualquiera podría esperar, pero que era anticipado ese resultado, que por ejemplo nos decía que los niños, la frecuencia, la proporción de niños de escolares que habían respondido que conocían las políticas escolares a principios del 2018 era mayor que la proporción de escolares que respondían que conocían la política escolar a finales del 2018 en los colegios de intervención. Entonces allí surgió alarma entre los profesores y decían, algo no está yendo bien, no estamos haciendo las cosas bien. Y digo, sí, allí empezamos a trabajar con los profesores, haciendo grupos focales para entender el fenómeno, y bueno, aterrizamos por distintas vías con algo que también está descrito en la investigación, que cuando se brindan conocimientos y se hace ese tipo de evaluaciones de línea basal y de seguimiento, algunos, sin tener idea de cuál es el contenido del conocimiento que se está explorando, responden que sí saben acerca de ello. Pero cuando ya entran en contacto con el conocimiento que se les quiere transferir, como en este caso las políticas escolares, se dan cuenta que no saben y por lo tanto responden que no lo conocen, y se produce ese fenómeno.
vivimos eso, compartimos las investigaciones con los docentes, con los directores, y se hizo un relanzamiento de la política escolar en marzo del 2019, que fue bastante exitosa, en la cual ya se pusieron en las agendas de los chicos, los banners se renovaron, los padres de familia por encima del 85% en promedio en todos los colegios, firmaron su adherencia al cumplimiento de la política escolar, tanto en la escuela como en el hogar, y bingo, a finales del 2019 se mostró el efecto deseado, que una buena parte del colegio respondió que sí conocían la política escolar, los estudios cualitativos mostraban también ello, y principalmente se disminuyó de forma significativa el uso de alcohol y tabaco de cigarrillos en los colegios de intervención versus los colegios de control, y allí surgió el siguiente lema que guiaba el trabajo para el 2020, que es lo que le decía, con el que nos quedamos a principios de marzo de este año. El 2018 y el 2019 era nos tumbamos el alcohol y el tabaco. Esa era una forma fácil de hacer que focalicemos los esfuerzos. Y para el 2020 nos tumbamos la marihuana. Ese era el lema. ¿Y cuál era la razón de tumbarse la marihuana? Es que en la investigación ya se mostraba que la percepción sobre el número de alumnos que consumían marihuana, que tiene que ver con las creencias normativas, en los colegios de control había una menor, los estudiantes en mayor proporción que en los colegios de control indicaban que sus compañeros no fumaban marihuana, una cosa así, ¿ya? Entonces, me va a perdonar Andrea, pero estoy admitiendo a los que están apareciendo en pantalla para que no se me borre la mía. Entonces, teníamos todo fijo para que a estas alturas estuviésemos conduciendo las encuestas finales, y probablemente se hubiese acentuado la diferencia estadística en alcohol, tabaco, y seguramente hubiese aparecido una diferencia estadísticamente significativa sobre marihuana, ¿ya? Con todo eso, entramos de un momento a otro este año, parece tan lejos, pero ha sido este año, a mediados de marzo, 16 de marzo, que las aulas se quedaron vacías, un virus pequeñito paralizó al mundo, nos cambió un montón de cosas, y empezó algo completamente diferente. Frente a ello, el equipo discutió qué hacer, y lo que hicimos fue reaccionar rápido y empezar a migrar nuestras acciones al espacio virtual. Entonces, lo que hicimos es lo que también habíamos hecho anteriormente, una revisión del modelo lógico del programa y los recursos del programa, que es lo que indican lo que indica el ciclo de implementación de lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer inicialmente, y nuestro modelo lógico implica además el modelo etiológico del uso de sustancias, que dice: el uso de sustancias se debe a que hay actitudes, creencias e intenciones que nos van a llevar a esa conducta. Y eso depende de las características personales, y estas características personales interactúan con los factores ambientales macro, como los de la comunidad escolar, el colegio y la comunidad escolar, que son padre de familia, maestros, administrativos, los escolares mismos y la comunidad que los rodea. Y los ambientes micro, que en este caso son las aulas las aulas de clases. Acá, en este modelo lógico hay dos teorías: de la teoría del cambio de conducta planificado, y esta es la teoría de Bronfenbrenner, no pronuncio bien ese, y que es la teoría de la ecológica las teorías ecológicas que tienen que ver con la interacción con los aspectos humanos. Bueno, con este modelo lógico y los componentes de nuestro programa,
que son las políticas escolares de Naciones Unidas, que con los criterios de Naciones Unidas, que abarcan a todo el ámbito educativo. Tenemos las que trabajan en el microambiente, que son los equipos de liderazgo y acción para la prevención, el currículo de prevención Unplugged, que es de EUDAP, que ahora se llama Libre, adaptado ya para el Perú, el programa Lions Quest y el equipo de monitoreo y evaluación y asistencia técnica de la Universidad Cayetano Heredia. Y por otro lado, nuevamente Libre y Lions Quest desarrollando habilidades sociales y emocionales a nivel individual en los estudiantes en las horas de tutoría, por ejemplo. Esto nos lleva a observar también que estuvimos cumpliendo con los criterios de los estándares de calidad internacionales que nos dicen que la prevención tiene que abordar tanto los ambientes en los cuales se desempeñan las personas o se desarrollan las personas, así como los individuos. Entonces, en este momento quiero retroceder al principio de mi presentación, en el cual mucho de la prevención a nivel mundial ha estado dirigida solamente a cambiar las conductas de los individuos como individuos a través de educación e información, cuando eso en realidad requería de la intervención también en los ambientes en los cuales se transcurren las personas. ¿Okay? Hecha la revisión de este modelo, venía lo de identificar las nuevas necesidades y vimos que había que adaptar varias cosas. Uno, las normas en relación al uso de las sustancias, las políticas escolares de prevención de uso de sustancias tenían que incluir indicaciones respecto al cuidado sobre el COVID. Y es así que los equipos de liderazgo y acción para la prevención adaptaron esto para seguir con el mensaje de prevención de uso de sustancias, así como el de la prevención del COVID. Luego había que definir la comunidad escolar y donde aparece nítidamente la comunidad escolar son los padres y los hermanos y los padres, porque la educación se trasladó a los hogares. Y luego el aula desapareció, no hay niños en colegios, y por lo tanto es el aula en casa y acá aparecen los padres y los profesores, aunque en las evaluaciones que estamos haciendo actualmente son los padres, los profesores y los hermanos mayores los que están entrando a tallar en la educación de los menores. ¿Okay? Entonces acá se convirtió también la gestión del aprendizaje como clima en casa, en vez de clima positivo en la escuela, clima en casa. Y sobre las características personales y actitudes, etcétera, como muchas de las intervenciones nuestras implican la interacción entre grupos de niños, todavía estamos en la fase de adaptar ese tipo de intervenciones a situación remota en la cual estamos en los pilotos y espero tenerles algo que mostrar en un par de meses más para decirles esto se está haciendo de esta forma y podría funcionar de esta manera. ¿Okay? Luego de redefinir nuestro modelo lógico, empezó el paso 3, sostenimiento de las políticas de prevención de sustancias y el COVID-19. Esto se hizo de inmediato porque había que sostener el programa, había que seguir manteniendo activos, se mantuvo la política escolar y acá están están trabajando los profesores a través de las redes sociales, las plataformas del ministerio, los chicos a través de sus propias redes, directores, etcétera, pero no solamente están mostrando lo que son las políticas escolares, sino en estos dos documentos que ven acá, puedo enviárselos para una mirada más grande, están lo que se debe hacer en relación de sustancias y casi todo el resto es lo que se debe hacer en relación al COVID, porque era lo lógico, había que enviar mensajes, cuidémonos del COVID, si el COVID nos mata, ¿de qué cosa vamos a prevenir? Y acá se siguieron los estándares que en ese momento se recomendaban desde el Ministerio de Salud, desde Naciones Unidas, desde la OMS, etcétera, en relación a qué es lo que deberíamos hacer en situación de pandemia.
Acá también salieron los chicos al frente, mostraron su capacidad de adaptación al entorno virtual y estuvieron los directores y profesores que mostraron también una serie de habilidades que las tenían escondidas. Luego de ello teníamos que rescatar cómo trabajar en las familias con clima escolar, con clima en casa positivo. Y había que identificar una intervención basada en evidencia científica de eficacia, evidencia científica de eficacia y adaptable para una intervención remota. Y Doctor, les quedan 5 minutos, por favor. 5 minutos. Gracias. Sí, gracias. En nuestras redes apareció el grupo de Lions Quest de Argentina, con quienes también trabajo, y ellos habían empezado la adaptación del programa de conexión familiar a la situación argentina. Así que decidimos explorar y tuvimos que valorizar qué características tiene conexión familiar. Está manualizada y tiene módulos específicos de prevención de uso de sustancias psicoactivas, promueve el aprendizaje social y emocional y se pudo adaptar al Perú, y fundamentalmente tiene evidencia de eficacia científica en otros ámbitos, en situaciones controladas. Así que cumpliendo todo ello, se definió nuevamente el modelo lógico en el cual ya aparece conexión familiar en los tres ámbitos, haciendo que la prevención se dé en los ámbitos en los cuales están los estudiantes y abordando a los estudiantes como individuos en el seno de sus familias. Se redefinió el modelo lógico, en el cual simplemente es como el modelo lógico que mostré anteriormente, solo que acá aparecen los talleres virtuales de capacitación y hemos hecho encuesta de línea basal sobre funcionamiento familiar, y esta semana que viene estamos haciendo la encuesta de seguimiento para hacer la evaluación de la intervención y ver los acuerdos de sostenibilidad que ya vienen anticipados, tanto así que el equipo de Cayetano Heredia está preparando ya una intervención radial, porque lo que nos mostró durante la capacitación, implementación y el monitoreo, lo que se nos mostró es que habían 3 niveles de colegios, unos que podían hacer casi toda la intervención, otros medianamente y algunos nada, y era porque no tienen conexión de internet. Por lo tanto, se está trasladando a la radio las intervenciones. ¿Ok? Bueno, con todo esto, viene la formación de coordinadores e implementadores de prevención. Nuevas funciones o nuevas herramientas y estrategias. Y ahí vimos los componentes, los que vimos anteriormente, ahí los de gestión del proyecto y los de el principio activo de la prevención. Y vemos que los coordinadores que tenían solamente trabajo como en monitoreo, evaluación y asistencia técnica, también empezaron a trabajar con los equipos de liderazgo de acción para la prevención, por lo tanto requieren capacitación en esto. Y los implementadores que no trabajaban en monitoreo, evaluación y asistencia técnica, han tenido que capacitarse para ello. Entonces, esto nos ha mostrado un nuevo modelo de formación de los coordinadores y los implementadores, que a su vez nos está permitiendo generar el nuevo modelo de intervención escolar, que va a ser probado en Costa de Marfil a pedido de Naciones Unidas, en el cual ya se ven en la estructura los equipos de liderazgo y acción para la prevención territorial y los de las escuelas, y en intervención sigue siendo lo mismo, pero adaptado en forma remota con los módulos correspondientes y lecciones correspondientes de los componentes de un programa escolar. Y en monitoreo sigue siendo lo mismo. Entonces, esto nos está llamando la atención y quiero invitarlos para decirles que en la Universidad Cayetano Heredia tenemos 2 programas de formación de prevención, uno dirigido a coordinadores de prevención y otro a implementadores de prevención, cuya apertura se lanza este verano, y vamos a estar a disposición de los que quieran participar en los programas, y nos pueden escribir tanto al que habla como a Susana Ábalos para enviarles la información correspondiente o canalizarlos a la Facultad de Psicología, que es la que va a conducir los 2 diplomados.
¿Ok? Este es el equipo en diciembre de 2019 y este es el alegre equipo desde mediados de marzo hasta este momento que no nos hemos visto y creo que nos estamos extrañando. ¿Ok? Con esto quiero finalizar nuevamente agradeciendo a Cecilia, a la Universidad Católica y felicitarlos por este quinto encuentro y espero haber compartido algunas experiencias con ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Salazar. Realmente es un gusto siempre escucharlo y este programa tan interesante, ¿no? Que en realidad da para mucho más. Y quería darle el paso para dar la palabra a Eduardo Cruz y Viviana Maldonado para que hagan su presentación Consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia. Adelante, por favor, Eduardo y Viviana. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias, Fernando. Una excelente presentación. Gran trabajo, ¿no? Justo venía escuchando muy atentamente lo que mencionabas respecto a este pequeño y minúsculo virus que ha venido a cambiarnos la vida, nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que de alguna u otra manera nos ha limitado nuestro orden social, ¿no? Ha limitado nuestras relaciones, nuestro día a día, ¿no? La asistencia a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de estudio, ¿no? Y por ende también a todas las acciones que se vienen haciendo tanto por la sociedad civil como por el Estado en relación al tema pues, de las acciones preventivas y de tratamiento en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Al inicio de las cuarentenas, al inicio de todo este proceso pandémico que hemos venido viviendo, una de las grandes interrogantes ha sido siempre, y ahora, ¿cómo hacemos para establecer las mediciones, para establecer las magnitudes del problema del consumo de sustancias, ¿no? Dado que, digamos, estamos viviendo en una nueva realidad. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, en el caso, por ejemplo, de los programas preventivos, como los ha planteado Fernando, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la medición, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes escolares o en población general o en algunas poblaciones específicas focalizadas, ¿no? Ojo que no solamente en el tema de consumo de sustancias, ¿no? Sino en diversas, en diversas intervenciones, en diversas programas preventivos, no solamente el tema de drogas, sino el tema de violencia y en otros temas que, bueno, pues que se vienen investigando, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, no? Mucha de la bibliografía plantea diferentes procesos, diferentes panoramas para los procesos de evaluación, para los procesos de encuestas, ¿no? Una de las primeras opciones fue, pues, ok, planteemos las encuestas en línea, ¿no? Otros investigadores y profesionales plantearon, no, es complicado, es difícil, siempre vamos a tener el tema del sesgo en la información al plantear esta nueva metodología. Y otros investigadores plantean, ok, pero hagamos una investigación de escritorio, con fuentes secundarias, con la información con la que se cuenta, ¿no? De todo un poco, ¿no? Dado a todo este proceso de adversidades, se planteó como un equipo de investigación en apoyo con CEDRO, tomar la iniciativa de aplicar una pequeña encuesta, tomando el modelo de la encuesta que se tomó del Observatorio Europeo de Drogas, que también puso una encuesta similar, y ver qué hay en nuestro país, ¿no? Con las limitaciones del caso, pero tratamos de hacerlo. A ver, empezar. Ok. Primero, ¿qué consiste esta encuesta, no? En el tema de consumo de sustancias, tratamos siempre de manejar que no es una encuesta de sustancias, no es una encuesta de drogas, por el tema, pues, de que muchas personas pueden pensar o no responder a la encuesta teniendo en cuenta que yo no consumo drogas, pues yo no tendría por qué responder un instrumento así, ¿no? Entonces siempre se establecen estrategias de no poner como título a una encuesta, digamos, y ahora que es online, pues no es una encuesta de sustancias, es una encuesta de hábitos y salud
y cuarentena, ¿no? ¿Cómo fue este cuestionario? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo lo planteamos, no? Este es un cuestionario confidencial, totalmente anónimo, ¿no? Elaborado en línea, ¿no? Para la cual nosotros hemos usado la plataforma de los formatos de Google, ¿no? La cual ha sido difundida a través de las redes, ¿no? Que hoy están han repuntado incluso mucho más, ¿no? Para ello usamos la red social de Cedro, la difundimos a través de Twitter y otros tipos de serie de redes sociales, ¿no? Bueno, es importante aquí también mencionar que para la difusión, para el proceso de difusión, más allá del tema de las redes, utilizar el tema de los contactos, ¿no? Los contactos personales, las redes que tenemos en el tema de prevención de drogas, utilizar todos aquellos contactos para el tema de la difusión de este instrumento, ¿no? Hemos tenido como universo planteado, la encuesta se plantea que se pueda responder para todas las personas de 18 y más años, ¿no? Sí es importante mencionar para el tema estadístico que no es un muestreo probabilístico, ¿no? Es más bien lo contrario. Es un muestreo no probabilístico, tiene sus limitaciones. Siempre es bueno recalcar que no representa a la totalidad de la población peruana, ni a la de Lima, ni algo por el estilo. Representa simplemente al grupo de personas que han respondido a la encuesta, ¿no? Mencionarles que esta encuesta ha estado en línea, digamos, desde mayo de este año hasta julio, se ha venido rotando, ¿no? Dado que somos un grupo de investigadores pequeños, hemos tratado de extenderlo de esta manera, no enfocarnos simplemente en un mes, sino en este periodo de 3 meses. ¿Qué es lo que contiene el cuestionario? ¿Qué es lo que hemos planteado aquí? Nosotros sí, como equipo, tratamos con mucha cautela el tema del instrumento, como ya les había mencionado, tratando de tomar a modo, como modelo, otros instrumentos que se venían aplicando en Europa, pero adaptándolos a la realidad, peruana, ¿no? No hemos puesto un cuestionario extenso, lo hemos puesto, es un cuestionario cortito de 11 preguntas, ¿no? Las cuales indagan en temas de aspectos sociodemográficos como sexo, edad, la región, ¿no? De donde vive, ¿no? O con quienes vive, ¿no? Ver algunas preguntas muy sobre sustancias, sobre su consumo de sustancias durante los últimos 12 meses previos a la cuarentena, o sea, estamos hablando sobre los últimos 12 meses previos al 16 de marzo, y su consumo de sustancias durante el proceso de la cuarentena, ¿no? Y se ha incluido un par de preguntas que tienen que ver con los temas de salud mental. Como les mencionaba, la encuesta ha sido pequeña, tratando de que las personas que respondan no se cansen. A veces he visto instrumentos, ya con el paso de los meses, instrumentos bastante largos, de 30, 40, 50 preguntas, que nos llevaban muchísimo tiempo. Yo como especialista que ve cuestionarios, yo misma me agotaba. Entonces eso también, tratar de al menos no generar un sesgo o cansancio en la persona que consigna la información en las encuestas, ¿no? Como les digo, muchas de las cosas que estamos ahora experimentando en el campo de investigación o evaluación, las tenemos que ir testeando y trabajando el tema de ensayo y error, ver qué es lo que funciona realmente y ver qué es lo que no está funcionando, o tomar en cuenta las limitaciones que puede tener este tipo de aplicaciones, ¿no? De repente en otros países o en continentes, por ejemplo en Europa, pueda funcionar muy bien, pero nuestra realidad es totalmente diferente y hay que tener eso muy en cuenta si se desea hacer algo por el estilo, ¿no? Bueno, y como ya yo lo había mencionado, esta investigación se ha hecho con la colaboración de Cedro, que es la ONG que ve pues, todo lo que tiene que ver con investigación y prevención en el tema de drogas, ¿no? Ok, finalmente, ¿hasta a cuántas personas hemos llegado, ¿no? En este periodo de
de quincena de mayo a quincena de julio, ¿no? Han respondido en este periodo alrededor de 430 personas, ¿ok? Pero haciendo una revisión de la información, remitiéndonos, porque dado que es una encuesta en línea, se abre mucho también a que personas de otros países puedan responder. Entonces, el grupo de personas también ha sido excluido, personas de otros que viven en otros países no ha sido tomado en cuenta. También había algunos menores de edad que respondieron a este instrumento y aunque era una cantidad pequeña, no se ha incluido porque obviamente no teníamos los permisos respectivos para la aplicación de esta encuesta, ¿no? Finalmente, llegando ya después de todo este proceso de limpieza ya realizado con minuciosidad, hemos tenido, digamos, un tamaño de muestra de 398 encuestados. Ok. ¿Quiénes son estos 398 encuestados, no? ¿Quiénes y de dónde, no? 56%, ¿no? de los encuestados son mujeres. Digamos que estamos casi 50-50, ¿no? Y eso es algo bueno dentro de todo esto, ¿no? Podríamos pensarlo de repente, hombres responden más que mujeres, ¿no? Pero digamos que el resultado en cuanto a la distribución por sexo es casi equitativo, ¿no? Lo que sí también nos llamó mucho la atención, y debe ser por el acceso también a las tecnologías, que cerca de la mitad, del 42% de quienes respondieron a esta encuesta en línea, tienen entre 18 y 29 años, ¿no? Población joven, población que anda con el celular, está conectada a las redes, no solo maneja el Facebook. Bueno, entiendo que ahora el Facebook ya es para una corta edad mucho más grande, pero que sí maneja el tema del Twitter, ¿no? Entonces, digamos, la difusión también fue por ese lado y entiendo que, y se refleja que los resultados también han caído en este grupo de edad, ¿no? ¿De qué región del Perú son, ¿no? Entonces, el 70%, cerca del 70%, de los que respondieron a la encuesta son de la región, son de Lima y del Callao, ¿no? Aunque es importante mencionar que tenemos personas que han respondido de todas las regiones del país. No ha dejado de cubrirse ninguna región del país con mayor o menor número de personas que respondieron, pero hemos tenido personas que han respondido a la encuesta de todo el país, lo cual de alguna manera nos puede indicar que si de repente hubiese habido un poco más de impulso o de repente mejorar nuestras estrategias de difusión, hubiésemos podido captar mucho más personas de todas las regiones. Sí han llegado a todo el país, pero no en la cantidad que nosotros esperamos. Obviamente los que responden más pues son de Lima y Callao, teniendo en cuenta, vuelvo a mencionar, y siempre tengo que mencionar esto, que hemos hecho uso de nuestras propias redes para el tema de la difusión, ¿no? Entonces, es algo que sí también tenemos que apuntar para el tema de las encuestas en línea, ¿no? Ok. Y siempre hemos incluido la pregunta, aunque suene evidente y obvio, ¿con quiénes viven, no? ¿Con quiénes están viviendo las personas que responden a la encuesta, no? Bueno, lo esperado, ¿no? El 90% vive con sus familias, con sus padres, con sus hijos, con sus familiares, ¿no? Entonces, y hay un 10% que se considera que vive solo, ¿no? Entonces, esto nos muestra un perfil, digamos, de quiénes son las personas que están, y sobre qué grupo de personas van a ser inferibles, digamos, los resultados que vamos a presentarles el día de hoy. Ok. Tal como yo les había mencionado en un inicio, en estas nuevas realidades, las encuestas de línea nos están de alguna manera ayudando, tratando de, digamos, dar un acercamiento al problema que nosotros queremos medir, en este caso, pues, el consumo de sustancias, ¿no? Como ya les había mencionado, hubo una iniciativa desde inicios de todo este proceso de cuarentena, de pandemia, del Observatorio Europeo de Drogas, ¿no? Que difundió su encuesta en todos los países europeos, incluso ya hay reportes emitidos en nuestra región, ¿no? Los organismos nacionales como SENDA en Chile, el Observatorio de
de drogas en Colombia, y en este momento la Organización Panamericana de Salud, que vienen corriendo sus encuestas, ¿no? Y hay algunos incluso que ya han publicado y han hecho las presentaciones respectivas. Claro está que estas son iniciativas de los entes nacionales, ¿no? De sus propios gobiernos, ¿no? En el caso de nuestro país, en el caso de Perú, no he visto todavía alguna encuesta. Entiendo que la que vamos a presentar al menos fue una de las primeras iniciativas que se ha dado para el tema de la medición de consumo de sustancias. Como ya les había mencionado, estas nuevas realidades, el tema de la pandemia, nos tiene, digamos, con las limitaciones de nuestras propias libertades, ¿no? No solo el tema del tránsito, el tema de nuestras reuniones, ¿no? El cierre de los espacios, los colegios, los centros de labores, los espacios de ocio, ¿no? Y que ha traído consigo también el tema de, entiendo yo, dificultades en el acceso de alcohol y otras sustancias, ¿no? Entonces ahí podríamos lanzar de repente una hipótesis, ¿no? Ok, no hay acceso a la oferta de drogas, no hay venta de consumo de sustancias, incluso en algunos países ha habido ley seca. Entonces, entenderíamos que el consumo ha disminuido, ¿no? O los problemas de salud, o viceversa, ¿no? De repente los problemas de salud mental se incrementaron e hicieron de todo para consumir sustancias, ¿no? Y otra situación que también nos hemos planteado es, ok, y si hay consumo, y si hay todos esta serie de problemas que se dan en las personas, ¿cómo es el acceso a sus servicios de salud, ¿no? ¿Están accediendo a ellos? ¿Cómo es, si en pleno proceso generaste un problema de consumo, ¿no? No es lo mismo ser atendidos por un profesional de manera personal a ser atendidos por un profesional en línea, ¿no? Por más que haya el tema de telesalud, de repente, pues para problemas físicos, incluso tiene sus limitaciones, pero hasta podría, digamos, de alguna manera resultar, pero en el problema de salud, los problemas de salud mental, como confías en una persona a la que no conoces y estás, digamos, mencionándole tu situación a través de una pantalla, ¿no? Todo este tipo de impactos en las personas, en la sociedad, entonces tendríamos que analizarlo, por eso la iniciativa. Eduardo, ¿estás allí? Hola, buenas tardes con todos. Voy a continuar con lo que falta de la presentación. Viviana, te voy a pedir si puedes pasar las diapositivas mejor. Sí. Bueno, primero agradecer también la invitación, Cecilia. Este espacio tiene que consolidarse como ha venido siéndolo en este quinto encuentro, y siempre para nosotros es un placer acompañar y promover que sigan estos eventos que de alguna manera nos ayudan un poco a seguir en el campo de investigación y lo que necesitamos saber, que es más conocimiento con el tema de drogas, ¿no? Bueno, continuando con la presentación de la investigación que hemos hecho con Viviana y con un equipo en Cedro que nos ha apoyado, los temas de alcohol y tabaco, que son las sustancias de mayor impacto en el consumo en el país, en todo el mundo, siempre las legales es la que en realidad el mayor impacto, aunque uno sienta más que las drogas ilegales son el principal problema, en realidad no lo es. Y el mercadeo y la oferta de estas sustancias se ha hecho evidente que se ha podido adaptar rápidamente a estas nuevas realidades, ¿no? Acá no lo hemos sentido mucho, pero por ejemplo aquí en pantalla hay una imagen de que rápidamente Heineken en Chile sacó, ¿no? Socializar de forma remota ahora es más fácil, ¿no? Las propagandas para seguir promoviendo el tema del consumo de alcohol. Ha habido en Brasil también campañas de entrega delivery, entrega rápida de alcohol, en fin, digamos que esta oferta no desapareció. Rápidamente hubieron estrategias para poder promocionar estas sustancias, e incluso fake news que han salido y que ustedes recordarán, que era que el alcohol te puede prevenir, el tabaco también,
que el humo del tabaco no transporta el virus, en fin. Digamos que ha habido toda una serie de estrategias para poder promover la venta de estas sustancias que continúe, ¿no? Entonces ha habido esta situación que de alguna manera ha incrementado los factores de riesgo, los ha sostenido de alguna manera, ¿no? La siguiente, por favor, Viviana. El siguiente, bueno, acá en el país tuvimos este tema también de la noticia de cómo la gente en Piura hacía colas por conseguir cerveza en este caso. Ha habido toda una situación, digamos, en el cual se ha seguido promoviendo el uso de estas sustancias que no han sido ajenas al COVID, ¿no? En algunos lugares incluso se ha promocionado, se ha incluido al alcohol como productos básicos, ¿no? Y esto ha acompañado, por ejemplo, mensajes codependientes, ¿no? De algunas personas que yo le digo codependencia porque de alguna manera era la justificación para el consumo, ¿no? Ya que no pueden hacer nada, ya que están en casa, por lo menos hay que dejarles tomar alcohol, ¿no? Para que se desestresen y para que tengan pasen mejor la cuarentena, ¿no? Entonces, estos mensajes también han representado un riesgo desde el punto de vista preventivo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y el tema de las detenciones que ha habido por las fiestas COVID, el caso donde murieron 13 personas a raíz de una intervención policial, pues bueno, es un claro ejemplo de que mucha gente seguía pensando que necesitaba estos espacios de ocio con alcohol para poder pasar el estrés o la ansiedad que generó la cuarentena, ¿no? En ese sentido, este cuadrito este gráfico ha sido un gráfico muy interesante que nos dice de alguna manera qué cosa es lo que estos procesos, estas crisis sanitarias pueden traer consigo, que no solamente es el hecho del contagio por el virus, ¿no? Que se manifiestan en lo que sería una primera ola que está acá en línea roja, ¿no? En el cual hay un brote fuerte del contagio y hay personas contagiadas que fallecen, pero que de manera natural, y eso pasa en todas las pandemias, luego se va reduciendo y desaparece o se estabiliza en un nivel más o menos controlable, ¿no? Lamentablemente esto ha demorado mucho más de la cuenta. Recordarán ustedes que en un inicio se habló de que la cuarentena solo iba a ser 15 días, pero luego se extendió de manera demasiado larga, ¿no? De manera que esto ha generado, por ejemplo, otras olas que no tienen que ver directamente con el contagio por el virus, pero sí de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, una segunda ola es que se postergó y acá en el país se cometió lo que yo considero un error, que fue cerrar el primer nivel de atención, ¿no? Ese primer nivel de atención que requiere un poco atender a la población que tiene otras enfermedades, otras dolencias, y que han quedado sin atención. Ahora se está levantando levemente, pero digamos que todavía se mantiene, digamos, estos efectos, ¿no? Una tercera ola, en línea amarilla, sería lo que produciría las enfermedades crónicas, lo que no se atiende y que no se va a ver ahora reflejado, pero sí en un futuro se va, digamos, a sentir y va a tener un peso sobre el sistema de salud, ¿no? Y finalmente lo que llamaríamos una cuarta ola en verde, que no se siente en un inicio, pero que se va a ir alimentando con todas estas emociones negativas que se van a producir durante el periodo de cuarentena, y que no es por efecto directo del contagio, aunque el temor podría, digamos, asociarse, pero son las otras reacciones que puede tener una persona en la salud mental y que pueden llevarlo a estrés postraumático, a cuadros ansiosos, a cuadros depresivos, ¿no? Y que esto se va a manifestar en un momento determinado del tiempo y que tiene una duración mucho más larga, ¿no? Entonces, esta situación es algo que realmente también compete a nosotros mirarlo con detenimiento, ¿no? La siguiente, por favor, Viviana. Nosotros en el marco de esta encuesta encontramos, acá me tapa un poquito
me tapa un poquito el cuadrito acá. Lo voy a poner a admitir, por favor. Ya. Una de las preguntas, una de las consultas que se hizo fue en caso de haber usado alguna droga durante la cuarentena, ¿cómo la consiguió? Y hay un gran porcentaje que habla de que ellos mismos hicieron uso digamos, buscaron la sustancia, ¿no? Un 41%. El ofrecimiento disminuyó, lógicamente, porque hubo una disminución de la interacción social. Digamos, los espacios de compra también estaban limitados, tanto de drogas ilegales como de drogas legales, y hay un 47% que es alto también, y que habla un poco de lo que se vio también en otros países, es que algunas personas inmediatamente se activaron las medidas de restricción, comenzaron a abastecerse de la sustancia, ¿no? Sobre todo, y aquí estaríamos hablando de los que no son consumidores habituales, sino los que son consumidores ya entrando un poco a las etapas de dependencia, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí hay un cuadro comparativo en el cual hacemos la comparación entre el consumo anterior a la pandemia y el consumo posterior, ¿no? Como ustedes podrán ver, en todos los casos hay una disminución, pero en algunos casos es mucho más notorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cocaína, cayó bastante el consumo. La cocaína no es una sustancia, además que es una sustancia de uso más del ámbito social, o sea, que se usa para socializar, y eso puede tener un poco que ver con la caída, ¿no? En el caso de la marihuana, esto también es social, pero no en tanta, en comparación con la cocaína no es tanto, ¿no? Y bueno, el alcohol también, si bien es cierto, es una droga, una sustancia que se usa, una droga, hay que decir también que es una droga, que se usa en el ámbito social, también se usa, digamos, incluso como en el contexto de la alimentación, ¿no? Digamos, el tipo vino, ¿no? Acá es una consulta general y esto podría tener que ver con ese tipo de consumo, ¿no? Y en el caso de los medicamentos, ustedes podrán ver que la caída no fue tanta. Entonces, esto también podría tener que ver con que en algunos casos los medicamentos han sido sustitutos del uso de otras sustancias, ¿no? Al no tener disponibilidad, quienes suelen consumir medicamentos, pues han optado por los medicamentos porque ahí sí había acceso, digamos, se podía todavía acudir a las farmacias, ¿no? Entonces, la caída no ha sido tanto, ¿no? Y en el caso del tabaco sí hubo una caída, digamos, también importante, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los consumos que se han dado en el último año antes de la cuarentena? Acá, entre los encuestados, hemos encontrado que han tenido un consumo en drogas ilegales relativamente alto, ¿no? Porque si nosotros comparamos estos datos con las encuestas nacionales en población general, la cocaína, por ejemplo, está alrededor del 1%, aunque el dato todavía es del 2010, no se ha actualizado recientemente. Y la marihuana en últimas mediciones no ha superado el 4%, pero aquí tenemos un consumo relativamente alto. Por el contrario, en el caso del alcohol, sí hemos encontrado un consumo menor a lo que usualmente se encuentra en la población general, ¿no? Y lo mismo diríamos en el tabaco, aunque sí se acercan a lo que es comparativamente hablando con los datos de las encuestas nacionales llevadas en etapas normales, en periodos normales, no en etapas de pandemia, ¿no? La siguiente. En este caso sí es el consumo durante la cuarentena, ¿no? Y ahí encontramos que la principal sustancia de consumo es el alcohol. 26% de los encuestados consumió alcohol, ¿no? Y esto es una cantidad importante comparativamente hablando con lo que encontramos en la población general. Pero lo que más nos llama la atención, y esto sí lo hemos rescatado, es que los medicamentos se han posicionado como una sustancia también y casi al nivel del alcohol, ¿no? Y esto es algo preocupante porque si sabemos que en los fármacos, el control que existe para venta en las farmacias, en nuestro país no es del todo eficiente, ¿no? Entonces, aquí habría que tener una mirada muy cautelosa, digamos, para poder tener un mejor control sobre la dispensación de estas sustancias. Y el tabaco sí ha tenido un consumo, pero digamos que no ha sido un consumo
realmente preocupante, ¿no? Digamos, lo más preocupante es que se ha mantenido un consumo de alcohol y el tema de los medicamentos. Eduardo, te quedan aquí 5 minutos. Sí, gracias. Gracias. Y luego, finalmente, tenemos que durante la cuarentena también hicimos la consulta si ha necesitado la ayuda psicológica, si ha sentido la necesidad de ayuda psicológica, y hemos encontrado que, bueno, una mayoría no ha sentido esa necesidad, lo cual es bueno, pero entre el grupo hay una tercera parte que sí ha necesitado, digamos, ayuda, ha sentido que ha necesitado ayuda por problemas psicológicos, generalmente asociados a estas emociones de ansiedad, de temor, de miedo, de estrés, de ánimos depresivos, ¿no? Y un grupo menor que dentro de este grupo ha sentido que ha necesitado ayuda psicológica para el tema de problemas de consumo de alcohol, ¿no? Hay que considerar acá que también los espacios de atención en salud mental se cerraron en un inicio y luego se han ido abriendo progresivamente, ¿no? Y que este 30% que sí ha necesitado ayuda por problemas psicológicos los coloca en un factor de riesgo para tener problemas de consumo también, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos de lo que en la encuesta también dejamos un espacio abierto para que hagan los comentarios, ¿no? Y, por ejemplo, acá lo hemos ejemplificado un poco directamente, personas que han hecho notar el estrés, la depresión y estos ánimos estas preocupaciones que estamos hablando sobre personas que han tenido consumidores en casa, que han hecho la cuarentena, pero que han tenido estrés, ansiedad, ¿no? Y que esto lo ha llevado al punto de tener una preocupación por su propia salud mental, ¿no? Y que lo han expresado directamente en la encuesta, ¿no? La siguiente, por favor, Viviana. Como conclusiones podríamos, para ir cerrando, decir que ha habido una disminución del consumo en general si lo comparamos con los datos que tenemos de las encuestas en periodos normales, entre comillas, ¿no? Y aunque ha impactado diferentemente según la sustancia, ¿no? No las ha reducido a todas. Ya hemos visto que el alcohol y el tabaco, el alcohol y los medicamentos han tenido una disminución, pero no al punto de desaparecer. Su disminución ha sido menor, la brecha se ha mantenido, ¿no? Y bueno, si bien ha habido factores estresores en el contexto de la pandemia y la cuarentena, y de eso se habla cuando hablamos de la prevención en consumo de drogas, en el modelo de factores de riesgo y protección, ha habido factores estresores, de hecho es cierto eso, ¿no? Pero también ha habido factores de protección, y eso se ha hecho evidente si consideramos que, por ejemplo, la disponibilidad de la sustancia, la restricción de la disponibilidad de la sustancia es un factor protector. Y eso también se ve en los temas de reducción de la demanda con las acciones de control de la oferta de drogas, ¿no? Y eso ha quedado plasmado con esta pandemia, con esta cuarentena, y ha jugado un rol importante y nos llama un poco a analizar mejor esta dinámica de factores de riesgo y protección, ¿no? Otro ha sido el fenómeno de la sustitución de sustancia, que podría explicar los patrones de consumo frente a las restricciones de la oferta, ¿no? O sea, se ha dado también en otros países que ha habido restricción de algunas sustancias, los medicamentos, el consumo de medicamentos también se ha elevado, o consumidores que consumen sustancias un poco duras, hablamos de heroína o de crack, y han optado por consumir marihuana, y digamos han estado diversificando un poco su consumo para controlar incluso algunos síndromes de abstinencia, ¿no? Y luego la oferta de sustancias legales o ilegales tienen una alta capacidad de adaptación, como hemos podido ver en los mecanismos de mercadeo que han utilizado en diferentes países, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente, unas reflexiones generales, ¿no? Tenemos nosotros una crisis en los actuales modelos de medición epidemiológica, como lo dice Viviana. En algunos países ya se ha venido optando, por ejemplo, en Estados Unidos es más habitual las encuestas telefónicas, ¿no? También telefónicas a teléfono fijo, digo, esto se practica desde hace bastante tiempo. Las consultas a veces en el país, en Chile, por ejemplo, se practicaba tener la encuesta en tablets. Acá hay algunas encuestas que se hacen específicamente con tablets, pero nos ha dejado ver un poco que nosotros necesitamos tener una mirada para poder implementar nuevos modelos de medición epidemiológica que sí tengan representatividad. Hemos nosotros hecho énfasis en que esta encuesta tiene un sesgo, como lo ha manifestado también las encuestas que ha hecho la OPS,
¿no? Hace unos días Maristela Monteiro presentó también la encuesta que se hizo a nivel de toda América, y hay algunos países en que tuvieron muy poca receptividad, ¿no? Países como Cuba, por ejemplo, en el cual solo contestaron 4 personas, o algunos países de Centroamérica que tienen un respondiente, ¿no? En el caso nuestro, felizmente como país, hemos tenido una cierta cobertura, digamos, alcance, y bueno, pero igual necesitamos ampliarla si queremos tener representatividad o hacer inferencias más precisas, ¿no? Luego, también debe de quedar claro que la restricción de la disponibilidad impacta en los niveles de consumo, por lo tanto, estas medidas de control sí deberían seguir manteniéndose, ¿no? Para poder, digamos, ya ha sido validado que la restricción de disponibilidad se impacta en el consumo, y las acciones de control que se tiene, por ejemplo, para el tabaco, horarios, impuestos, control en la venta a menores de edad, eso debería seguir fortaleciéndose, ¿no? Luego, también es necesario seguir monitoreando el consumo. Lo que nosotros hemos medido es... Eduardo, el tiempo está terminado. Eduardo, pero sí, te voy a dejar terminar, por supuesto, sí, pero ya estamos en el tiempo, ¿sí? Solo faltan 2. Adelante, adelante, sí. Y, bueno, tenemos que seguir monitoreando el consumo porque no sabemos qué es lo que va a pasar adelante. La dinámica de factores de riesgo y protección se ha movido y necesitamos seguir teniendo información sobre qué es lo que está pasando. Y finalmente, las estrategias de crisis deben también analizarse en función al costo de beneficio de las medidas que se toman. Unas restricciones altas de cuarentena también impactan sobre la salud mental, y eso es algo que estamos viendo que ahora se va a producir. Y por último, es necesario revisar y proponer nuevas herramientas de prevención y tratamiento. Fernando nos ha expuesto cómo es que han podido, digamos, adaptarse también a esta nueva realidad y poder hacer propuestas innovadoras, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya hay países que están validando sus programas presenciales para poder llevarlos a la aplicación mixta de presencial y remota, y probablemente algunas herramientas tengan que involucrar solamente acciones remotas para poder mantener las acciones de prevención que igual se van a necesitar ahora y más adelante, ¿no? Muchas gracias, Cecilia, por el tiempo, y y a la audiencia por habernos escuchado. Muchas gracias, realmente muy interesantes las 3 exposiciones, pero una es continuidad de la otra. Me lleva a la mente reflexionar sobre la importancia que ahora nos toca a nosotros los investigadores e investigadoras con el tema de las sustancias psicoactivas y también las conductas adictivas, ¿no? Yo creo que siempre hemos reflexionado sobre la importancia de tener un programa de prevención basado en evidencias, y el UPC es un programa excelente, yo también lo he escuchado en otros espacios, entonces creo que esa es una herramienta que tenemos, pero que requiere de la formación y de una cierta especialización, ¿no? Es cierto que con la pandemia han habido variaciones en el consumo, pero no debe bajar la guardia, como bien lo han indicado. Probablemente en la primera etapa, como puede haber habido una especie de retirada, pero luego cuando ya esto ha tenido que ver también con las salidas que han permitido los diferentes, digamos, el presidente y todo ese equipo, el expresidente, ¿no? Bueno, también quería reflexionar que es importante frente a esto el tema del consumo, ¿no? La importancia de la prevención, el consumo en la cuarentena, el problema de las drogas y especialmente el alcohol, que es un tema que a mí me interesa en particular, bueno, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en la marihuana, nos centramos en cocaína, ahora ya ha salido uno de polvo rosado, no me acuerdo el nombre, entonces sí es importante y valioso contar con estos estudios para saber qué ha pasado durante la cuarentena. Y vemos pues que hay un incremento, por ejemplo, del uso de medicamentos, y eso también es importante porque en algún momento en la primera etapa tampoco es que se maneja bien el tema de las recetas en las farmacias, ¿no? Eso también es un tema que hay que monitorear. Y por otro lado, creo que ese tema del alcohol, insisto, que quizás el próximo encuentro pueda ser sobre el tema del alcohol. Otra reflexión que quiero hacer es que el tema de salud mental, ¿no? El tema de salud mental está sumamente afectado. Eduardo ha presentado un gráfico donde claramente sabemos que las secuelas del COVID son gravísimas, ¿no? Los estudios que se están haciendo ahorita en diferentes lugares sobre salud mental indican niveles de ansiedad, de depresión y también estrés postraumático, entre otras.
Entonces sí considero que es muy importante, digamos, también apuntar ese aspecto, ¿no? No dejarlo de lado, y creo que corresponde a nosotros, los académicos, también llamar y tocar las puertas de las instancias como el MINSA y poder llevar esa preocupación que se hace, ¿no? Se está haciendo con campañas un poco más puntuales, ¿no? Bien, luego vamos a, bajo esa reflexión, les voy a ceder la palabra a los diferentes ponentes, al doctor Salazar. Gracias Eduardo, gracias Fernando, gracias Diana, para que puedan comentar las exposiciones entre ustedes, de sus colegas, ¿no? Entonces tenemos unos 10 minutos para que ustedes puedan dialogar y de ahí vamos a dar espacio para las preguntas. Son un diálogo, de repente, Fernando, tú puedes comentar, añadir o reflexionar sobre lo que han presentado Viviana y Eduardo y viceversa, ¿no? Creo que sí, o sea, tengo el placer de conocer de largo tiempo a Viviana y a Eduardo y haber compartido varios logros y creo que ahora estamos en el momento de compartir. Había una serie que se llama La Dimensión Desconocida, ¿no? Uh-huh. Los tres compartimos la epidemiología y sabemos que en este momento jugar con la precisión de las mediciones, con la validez interna, con la validez externa, es algo que está un poco más allá de lo que nos hemos enfrentado en lo cotidiano. Sin embargo, lo que creo que es válido, y esto es un riesgo de pasar a ser un epidemiólogo miasmático, es cuando la duda estadística existe, que en este caso existe, nosotros también tenemos problemas serios para aplicar nuestras encuestas. Lo que debe primar es el sentido de lo que es la intervención, en este caso la prevención. Una prevención bien conducida debe tener resultados, se pueden anticipar los resultados. ¿Cómo medir esos resultados? Es difícil de por sí en condiciones presenciales. Entonces, viene una tarea bastante fuerte de construir nuevos instrumentos, nuevas herramientas, pero que vayan enrumbando el foco hacia lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es seguir trabajando en prevención, seguir obstinadamente trabajando en la salud mental, seguir trabajando en las cosas que van a perder espacio económico, dado que las prioridades van a ir por otro lado. Entonces, no nos cortemos el cuello entre nosotros por ser fundamentalistas epidemiológicos o estadísticos. Yo soy epidemiólogo, entonces ahora creo que hay que regresar bastante a lo que son los principios de lo que es la salud pública, la justicia social, y si no hacemos prevención ya sabemos lo que va a ocurrir, se van a caer de nuevo los programas y van a incrementarse los problemas de salud mental y uso de sustancias. Y yo estoy muy contento de haber escuchado a Eduardo y a Vivi porque nuevamente he aprendido de ellos. O sea, gracias. Realmente está muy bueno lo que han presentado. Gracias, doctor Fernando. Bien, le damos la palabra, no sé, espontáneamente Viviana y Eduardo. Bueno, gracias, Cecilia. Sí. Bueno, realmente me he quedado sorprendida por el trabajo que ha venido realizando Fernando, Azucena y el equipo, ¿no? Realmente en temas de prevención, no solamente en tema de consumo de drogas, entiendo que en una serie de acciones diferentes, tomar esto, el giro, el cambio que se tiene que realizar para poner todo de manera virtualizada, de manera en línea, ¿no? Cambiar el tema, por ejemplo, como lo mencionaba, ¿no? Los actores de la intervención, los escenarios de la intervención en el que se desarrolla todo esto, no es una cosa de simplemente de decir, ok, voy a hacer mi trabajo preventivo y lo voy a hacer en línea, ¿no? Son las adaptaciones, son los procesos, el análisis, ¿no? que intervienen en todo esto, ¿no? Y para que tengamos los resultados óptimos para conseguir y tener, trabajar los objetivos que tenemos, ¿no? Es importante, lo hable la labor, la reacción, ¿no? que ha habido, porque no se ha tenido mucho margen de reacción realmente, ¿no? Se inicia el año escolar
y simplemente ya estaba todo listo para arrancar, ¿no? Entiendo que ha sido todo un desafío, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Sí, gracias, Viviana. Sí, Eduardo, quisieras comentar algo. Sí, sí, gracias, Cecilia. Felicitar a Fernando por el gran trabajo que siempre ha hecho, al cual ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Y bueno, y esa capacidad de reacción rápida, ¿no? Porque a todos nos ha sorprendido el tema estábamos un domingo tranquilos en casa y al otro día se inició una cuarentena que nadie esperaba, ¿no? Y seguramente esto puso de los pelos de punta a todo el equipo de Fernando, pero felizmente hubo una reacción rápida. Entiendo también que tanto Fernando, nosotros a veces también estamos conectados con gente de Europa, que también ve prevención, gente de la OEA-CICAT, que también ve prevención, y se ha establecido una red muy fluida. Ha habido muchos eventos durante esta cuarentena en el cual se ha compartido experiencias, y eso ha sido un elemento gratificante porque nos ha hecho ver que no estamos solos, ¿no? que que estamos avanzando un poco tanteando el ensayo y error, pero de alguna manera sentimos ese soporte de que hay más personas involucradas en este trabajo y que podemos apoyarnos en ellos, ¿no? De hecho, en los temas de apoyo hay mucho trabajo que hacer para validar estas estrategias. Yo particularmente pienso que lo remoto ya no se va a ir del todo. O sea, de alguna manera va a quedar el trabajo remoto más complementando. Ya lo había en mucha menor medida, pero ahora de repente va a cobrar un peso importante porque hemos encontrado las ventajas de las actividades remotas. Esto es un ejemplo digamos, de los buenos resultados que da acciones remotas. Los humanos hemos estado más acostumbrados a lo presencial, pero también creo que tenemos que adecuarnos a estas nuevas formas. Yo no sabría decir si esto es mejor o peor en un futuro, de repente llega esto a ser mejor incluso que lo presencial, eso no lo sabemos, pero debemos de alguna manera adaptarnos a la realidad que nos toca vivir. Y por el lado del apoyo, de lo que toca en la prevención en el país, yo creo que el aporte que ha hecho el equipo de Fernando no es por halagarlo, no es porque sea nuestro amigo, pero en realidad esta experiencia y esta acción se ha hecho muy poco en nuestro país. Llevar y promover programas que tengan evidencia científica, que estén bien sustentados, que tengan un esquema de un modelo de prevención ya validado y que nos hable de involucrar, de tener un clima escolar, de tener una política escolar, de involucrar a diferentes actores en la escuela. Eso es algo que se ha tenido presente en los papeles, pero que en la práctica no siempre se ha llevado a cabo. Y nosotros necesitamos ahora como país llevar esto a la acción pública, y eso va a comenzar un poco también por los presupuestos. A mí me gustaría desde acá hacer un llamado a Devida, que siempre ha sido un aliado para esto, con el cual tenemos también muchos amigos que son personas profesionales muy destacables, y que tienen que estar vigilantes para que estas acciones sigan promoviéndose, cuidar el presupuesto, por ejemplo. Ahora el presupuesto de este año, lamentablemente por el tema del COVID, se disminuyó a la mitad, ¿no? Espero que para el próximo año, ahora que se están diseñando los presupuestos, se llegue a elevar en la medida de que estamos advirtiendo que va a ser una problemática que vamos a necesitar atender con urgencia luego de esta etapa de pandemia y cuarentena que nos ha tocado vivir, ¿no? Muchas gracias por su reflexión. Viviana, perdón, si querías agregar. Solo yo creo que de todas maneras queda una tarea, yo creo que sí considero importante una tarea pendiente, ¿no? Para Fernando, básicamente, ¿no? Porque genial la intervención, pero yo creo que el siguiente paso es ahora cómo vamos a evaluar, ¿no? Y yo creo que esa es la gran pregunta. Ya hemos tenido con Fernando una conversación al respecto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para evaluar en el caso de los estudiantes, ¿no? Es mucho más complicado porque ahora están en casa con el papá y la mamá, digamos, cerca, ¿no? Entonces, es un nuevo desafío que hay que ir pensándolo, hay que ir evaluándolo,
y viendo cómo vamos a hacer, ¿no? No solamente para Fernando, sino los diversos programas preventivos. Pues sabemos que todas estas intervenciones se tienen que medir, y hay indicadores que se tienen que reportar, ¿no? Sí, gracias Viviana, por eso es muy importante. Nosotros también siempre estamos alentando desde la academia que no se olviden de la medición, ¿no? Bien, ahora nos toca el momento de las preguntas. Les agradezco a cada uno de ustedes porque han podido rescatar también la importancia, que como dice Eduardo, de un programa basado en evidencias, y el estudio que están haciendo ustedes, que es un reto realmente ahora hacer encuestas en línea. Nosotros también estamos investigando sobre salud mental y bueno, no es tan sencillo llegar al N, ¿no? Porque también los chicos están en un estado que contestar una encuesta así corta, sí me parece muy interesante lo que plantea Viviana, porque eso facilita a la persona que responde. Bien, tenemos algunas preguntas, voy a leerlas. Bien, dice, esas preguntas para el doctor Fernando Salazar. ¿Cuáles fueron los principales retos que hallaron para coordinar la implementación del programa y qué estrategias utilizaron? Y hay una segunda pregunta, leo las dos. Dice, respecto al paso 2, identificación, ¿qué instrumentos o estrategias utilizaron para identificar las nuevas necesidades? Y respecto al trabajo en la comunidad escolar, ¿cómo se realizó el trabajo con los hermanos padres? Muchas gracias. Voy a responder lo que me corresponde. Ya. Todos los días encontramos retos, así que me voy a fijar en el reto de inicio, el que si no lo pasábamos, no creo que hubiésemos llegado a este punto. El principal reto fue recuperar la credibilidad de los profesores respecto a programas de prevención de uso de sustancias psicoactivas en las escuelas. A pesar que las escuelas en las cuales hemos trabajado son escuelas seleccionadas que no tengan ninguna intervención previa ni cercana a lo que es prevención, en el ideario de muchos estaba el programa nacional. Y ya estaba el programa nacional bastante maduro, en este momento de vida también lo reconoce que es un programa maduro, y que ya estaba enfrentando la dificultad de que año tras año se repetían las mismas acciones y no había innovación, y eso llevaba a un hartazgo y a un síndrome del chamuscado de los profesores. Entonces tuvimos que romper ello mediante estrategias de motivación interna, básicamente, y estrategias de motivación externa. Esas dos fueron clave. Creo que si eso no se hubiese logrado, no hubiese funcionado el programa. Allí se utilizó increíblemente el sentimiento de ser más peruano porque la selección peruana estaba ganando todo. Allí hay un vínculo que es difícil de justificar, pero es real. La gente estaba más motivada, ¿no? Se sentía más peruana. Así que todo era camiseta peruana, Perú, y nuestro emblema es la bandera peruana que dice Ujllaya. Es bandera peruana con una palabra en quechua que dice Ujllaya, juntos podemos todo. Y ha quedado y ha pegado, y esa creo que es la barrera central que hay que romper para implementar programas. Después de eso, todos los días tenemos un reto nuevo y espero compartirlas con las publicaciones que tenemos ya al respecto, que están en marcha. Muchas gracias, Fernando. Bien, hay otra pregunta que dice, no sé si va para el doctor, bueno, dice, desde sus investigaciones, creo que va para todos, ¿qué recomendaciones les pueden dar al sector salud y otros sectores para mejorar el tema de prevención respecto al consumo de sustancias? Bueno, creo que Eduardo contestó una parte, pero no sé si alguno de ustedes quiere añadir qué sugerencias les puede dar al sector salud. Me atrevería a hacer una sugerencia que se las he hecho a los compañeros de salud. Es importante, obviamente, que trabajen en la mitigación del daño, en la mitigación del dolor, en todo lo que ellos lo ven como la enfermedad de las adicciones. Y centran mucho de ello en ese trabajo y descuidan toda la parte preventiva. Entonces, el sector salud
tiene una acción muy importante en lo que es la prevención basada en la comunidad, en los sistemas comunitarios, teniendo como centro de referencia a los centros de salud mental comunitarios, por decir algo. Y tiene que hacer un vínculo muy estrecho en lo que es la prevención del uso de sustancias y la salud mental. Y es algo que no están trabajando de forma nítida. Entonces, allí hay que poner las cosas sobre el tapete. Uno es trabajar sobre salud mental con toda la morbilidad, la morbilidad que se conoce, pero la otra, la morbilidad derivada del uso de sustancias y cómo eso se puede prevenir, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, y con el doctor Yuri Cutipe hemos tenido acercamientos muy interesantes para ver cómo vincular ambos lados, pero estamos en ese tanteo 1 año y pico. Espero que pronto nos vamos a reunir para que ese sea un espacio de trabajo, que es absolutamente importante. Sí, sí, me uno a su comentario sobre esa necesidad. Cecilia, yo quería añadir un punto en ese, sí. Porque siento que esa pregunta, y ojalá no me equivoque, está un poco pensada en la persona, está preocupada por el tema de la investigación y cómo poder incrementarla y cómo poder mejorarla, ¿no? Creo que si bien es cierto, hay un compromiso del sector público en generar información, ¿no? Conocimiento, y aquí hay que hacer una diferenciación. Los temas de investigación epidemiológica de consumo de drogas en el país están a cargo de DEVIDA. DEVIDA es la responsable de generar estos estudios, tanto en población nacional como en población general como en población escolar. Y hay un último estudio del 2017, que entiendo yo por lo que estamos viendo que mañana va a haber un evento. En el evento va a participar William Cabanillas, probablemente me atrevo a pensar que va a presentar los datos del 2017, ¿no? Si bien es cierto, hay un compromiso del Estado para generar estos estudios, también desde la sociedad civil se puede participar. Por ley de transparencia, las personas pueden pedir las bases de datos de los estudios para poder hacer sus propios análisis, ¿no? Y de hecho, hay algunos artículos científicos que se han publicado a partir de la data de estos estudios, que son, hay que reconocer que estos estudios están validados internacionalmente, los cuestionarios y la metodología. Por lo tanto, es una valiosa fuente de información que nos ahorraría todo el tema de la recolección de información y nos pondría ya en el salto de poder hacer el análisis, el procesamiento y la interpretación de resultados, ¿no? Entonces, para quienes estén en la audiencia y estén interesados en hacer investigación, pues tienen insumos para poder hacerlo, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, otra pregunta que nos llega es, hay programas de prevención en los colegios, sin embargo, todavía son lugares vulnerables para que sigan ingresando la drogadicción. Ahora en las casas no debe variar mucho porque hay familias disfuncionales y zonas vulnerables que ni la policía puede ingresar. Dice, ¿cómo educar en familia para disminuir el riesgo? Nosotros tenemos uno de los puntos de intervención en Sarita Colonia. Y eso es para responder desde el extremo de los sitios vulnerables y peligrosos donde la policía no entra. Y lo primero que hicimos yendo a Sarita Colonia, a todo el equipo fue, nos vamos como nos vestimos para la mejor ocasión. Saco, corbata y todo lo que corresponde. Que nos distingan, primero que sepan quiénes somos, que somos de afuera. De tal forma que sepan nuestras intenciones y podamos compartir nuestros propósitos con la población que tiene a sus hijos en las escuelas. Eso es lo que funcionó y logramos ingresar de cierta manera al ideario de las familias, y los programas escolares incluyen acciones con las familias y actualmente están centradas en la acción de los hogares a través del programa Conexión Familiar, que justamente trata de propiciar un mejor funcionamiento familiar. Lo que tenemos es que al inicio de la pandemia había entre 5% y 8% de los padres y 8% de los niños que decían que el funcionamiento de su familia, con la encuesta Hablar, era deficiente. Pero había 23% de los niños o padres y 24% del otro que decían que estaba excelente. Pero eso es al inicio de la pandemia, porque fue una maravilla que encontrarse nuevamente todos juntos en casa.
Entonces, lo que nos preocupaba eran los del medio. Entonces, para responder de una forma bien concreta, en prevención escolar lo que se trabaja en este momento de manera más moderna son las trayectorias de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no solamente se da en la escuela, sino en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, etcétera. Y en todos lados se tiene que propiciar un buen clima, el equivalente a clima o funcionamiento familiar, para que funcione la prevención de psicoactivos y de otras conductas de riesgo. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, les leo la otra pregunta, que sería ya la última casi. Hay programas de prevención, perdón, eso no es, perdón, me he despistado. ¿Dónde está Andrea? Ya, muy bien. Dice, ¿qué estrategias se podrían utilizar para obtener mayor alcance al que han obtenido para la recolección de datos relacionados al consumo de sustancias psicoactivas? ¿Qué variables serían importantes considerar para realizar futuras investigaciones respecto al consumo de sustancias psicoactivas? Y que éstas sirvan para mejorar la implementación de servicios preventivos de intervención en el consumo de sustancias psicoactivas. Liviana. Sí. Adelante. Si bien es cierto, la experiencia que nosotros hemos tenido, si comparamos, por ejemplo, con otras encuestas, y a pesar de que ha sido un equipo pequeño, considero que la muestra que hemos tenido ha sido bastante importante, pero eso no impide que nosotros analicemos el tema de la difusión. Y entiendo también, yo como estadística, ¿no? Persigo el tema de la representatividad, ¿no? Tratar de que el muestreo o la muestra sea representativa de la población a la que de la que yo quiero tener, ¿no? En mi objetivo, ¿no? Evidentemente aquí el tema de la difusión es muy, muy importante, ¿no? Nosotros como país no tenemos una cultura, por así decirlo, no como otros países, como Estados Unidos, como decía Eduardo, o como lo hace Europa constantemente, en donde envían los cuestionarios y la población tiene un tema de responsabilidad y responde, ¿no? En nuestro caso no es tanto así, ¿no? Incluso en este proceso de pandemia sí he visto un incremento excesivo, incluso diría yo, de encuestas por motivos, por N motivos. Yo sé que todos estamos, digamos, emocionados porque, ok, ya, digamos, en tema de costos, es mucho más barato, ¿no? Mucho más sencillo, pero estamos sacrificando una cosa por otra, ¿no? Evidentemente no podemos ir a campo, no podemos ir a las casas porque, pues, por el tema de la exposición al contagio. Pero un trabajo muy importante aquí es el tema de la difusión. Siempre va a quedar pendiente, claro, está el tema de la representatividad. Vamos a tener que seguir viendo el tema de trabajar bajo un muestreo no probabilístico. De repente trabajemos por cuotas para tratar de salvar este aspecto, ¿no? Digamos, una cantidad determinada por región, una cantidad, repartir la muestra por género, por edad, por estrato, ¿no? Tratemos de que nos trate de acercar esto que nosotros queremos, ¿no? Tenemos siempre las limitaciones. Todas las encuestas, incluso las encuestas realizadas de manera presencial, tienen sus propias limitaciones, ¿no? Las encuestas administradas en los colegios también tienen sus propias limitaciones, pero en el caso de estas dos, ese error no muestral de alguna manera está previsto, ¿no? Digamos, hay un margen. En el caso de las encuestas en líneas no lo es así, y más aún en nuestra realidad, la realidad latinoamericana, en la realidad peruana, que es diferente, ¿no? Es muy probable que personas con educación o con cierto nivel educativo sí respondan a estas encuestas, pero otros grupos socioeconómicos no lo van a tener, y va a estar limitado evidentemente al acceso a la tecnología, al acceso al celular, al acceso a los datos, ¿no? Al plan de datos. Entonces, todas estas limitaciones sí tendríamos que considerarlas
Seguro que con el pasar de los meses, como decía Eduardo, la tecnología y todo este tema de virtualización ha venido para quedarse, se va a ir mejorando, seguro que se va a ir contrastando los resultados frente a otras encuestas que ya se han hecho en momentos diferentes a la pandemia, pero tenemos que seguir probando, ¿no? En el caso de la pregunta, sí, el tema de la difusión es muy, muy importante. Eduardo. Yo quería añadir solamente un punto comparando, digamos, cómo las encuestas se manejan online, ¿no? Por ejemplo, la encuesta que ha hecho OPS en toda América, ¿no? Entraron para responder cerca de 22.000 personas, ¿no? Y finalmente llenaron la encuesta la mitad, aproximadamente 12.000. Entonces, una clave, creo que la encuesta de ellos tenía cerca de 40 y pico preguntas, ¿no? Eso creo que también tiene que ver con el tema. Algunos se quedaron, dice, solamente en aceptar la primera pregunta, ¿no? Acepto contestar. Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo seguramente en el camino para ver qué cosa es lo que más funciona, y la difusión, por otro lado, como dice Viviana, concuerdo totalmente, ¿no? Justo que mencionas, estaba acordándome de las encuestas en universitarios, por ejemplo, impulsadas por la EACICAT, ¿no? En el caso de Perú, ya hemos tenido 3 encuestas de población universitarias. Las 3 encuestas han sido encuestas en línea, ¿no? La última no recuerdo, creo que fue del 2016 o 2017, pero el porcentaje de la tasa de respuestas en ellos, allí, ojo, que ha sido una encuesta probabilística, porque trabajamos sobre un marco muestral, sobre una lista de estudiantes, sobre una lista de universidades que han sido seleccionados de manera previa, no ha tenido una tasa de respuesta óptima, ¿no? Creo que no llega ni al 30% su tasa de respuesta, siendo benevolentes. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y ojo que la encuesta de universitarios ofrecía un premio, ¿no? entre los que respondían, ¿no? Entonces, pero eso era antes, pre-pandemia, ¿no? Tenemos que evaluar todas estas situaciones para, pues, ir viendo cómo serán nuestros resultados en adelante, ¿no? Sí, gracias Viviana, Eduardo, Fernando, muy interesante. Yo también me uno a esta preocupación sobre la forma de medición que estamos haciendo en línea, y además nuestra población, por la universitaria, por ejemplo, si bien está familiarizada, claro, no, la tasa de respuesta es baja. Nosotros hemos hecho un estudio en el consorcio y también, digamos que hemos llegado a un porcentaje mínimo, pero bueno, también entendemos que encuestas en este tiempo puede ser para los alumnos un poco cargada, pero también hay que irse, ellos y nosotros vamos a tener que encontrar mecanismos y estrategias para fomentar más la participación. Bien, hay un último pedido, doctor Salazar. Nos solicitan que si puede brindarnos su correo electrónico, no sé si lo puede poner en... sí. Sí, con todo gusto. Sí, ¿lo puede digitar en el chat? ¿Sería posible? Sí. Bien. Sí, mientras la voy colocando, doctor, yo quiero hacer una reflexión y agradecerles mucho. Lamentablemente no damos tiempo para preguntas. Hemos hecho justamente este evento en 2 días o menos horas. A nombre de nuestro grupo de investigación psicología de las adicciones y comportamientos de riesgo, les agradecemos, Santo Fernando, Eduardo, es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes, Viviana, por compartir sus experiencias, y también queremos agradecerles a quienes nos acompañan el día de hoy, y en especial al apoyo brindado por el Departamento de Psicología en la parte, digamos, de darnos todo el soporte para que este evento se lleve de los mejores términos. Sinceramente, mi agradecimiento. Asimismo, comunicarles que a quienes se han registrado al evento para mañana, 28 de noviembre, se les enviará por correo el enlace de la reunión. Los invito a participar en el segundo día de nuestro 5º encuentro de investigadores e investigadoras en adicciones mañana, sábado 28 a las 10 de la mañana, en donde contaremos con la participación de Milton Rojas, de Cedro, y William Cabanillas, de Vida. Muy bien, les agradezco muchísimo, es muy interesante tener estas oportunidades.
de poder compartir, y yo siempre quedo gratamente satisfecha cuando llevamos a cabo esos eventos, porque se escuchan, digamos, propuestas novedosas, interesantes, que nos mantienen en ese espíritu de seguir investigando y trabajando por una temática que no es fácil, pero que, bueno, es necesaria, ¿no? Sobre todo el tema de prevención y la investigación. Creo que es algo que nos ha dado, bueno, una pista, ¿no? El enfoque basado en evidencias también es lo que ahora se promueve en diferentes temáticas, ¿no? Y bueno, muchas gracias, nos despedimos, gracias a todos, que tengan buenas noches, y el día de mañana nos reencontramos a las 10 de la mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicitaciones a todos, muchas gracias, muchas gracias. Luego, chao, chao.